Bueno, esta es una pequeña charla sobre la idea de invitarse a sí mismo a poder lograrlo en la integridad humana. Es una charla que pretende lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos a través de algunos conocimientos del desarrollo humano, de la superación personal y, por supuesto, de mi especialización, que es el liderazgo, enfocado ahora a nivel personal. Entonces vamos a trabajar algunos conceptos muy sencillos, tal vez media hora, 40 minutos como máximo, a los fines de que pueda brindar alguna información que les pueda ser de utilidad. La conferencia de hoy se denomina el mito de la media naranja en la persona. También esto lo he dado, esta charla la he dado más bien a nivel empresarial, con el honor de haber cerrado muchos congresos internacionales, pero enfocado a nivel empresarial, a nivel organizacional. La idea ahora es brindar la misma información, aunque a nivel personal, que me parece que es la base del principio del liderazgo, ¿no? Iniciar con nosotros mismos. Se sumó ahora Mariela Adriana, encantado, un gusto. Bueno, me gustaría saber de qué países son, a los fines de ir conociéndonos un poco más. Sonia, bueno, de Córdoba, es una alumna mía extraordinaria, futura biodecodificadora y futura terapeuta numeróloga y psiconumeróloga, así que estamos en confianza. Hay ya otras personas más, ahí está Virginia, mi representante en Argentina, quien me lleva por otros lados es Virginia Godoy. Ella es una persona sumamente organizada, muy ejecutiva, y aquí está conmigo acompañándome como siempre, ya no podía faltar. Fede Mercado, un gusto, claro, por supuesto. Graciela Roberts, una mediadora, compañera mía. Virginia Corteguera Fiaschi, tengo entendido que hace poco iniciamos amistad aquí en Facebook y espero poder serles de mucha utilidad. Me gustaría ir dando una pequeña idea de lo que es el inicio de esta pequeña charla denominada el mito de la media naranja, aplicada a nivel del liderazgo personal. ¿Qué es esto de la media naranja? Porque si le pregunto a todos ustedes, seguramente vamos a coincidir que la media naranja tiene que ver con esto de la pareja. En realidad es cierto, solo que en parte. La idea es que esa pareja sea una unicidad en nosotros mismos. El mito de la media naranja en realidad también se lo denomina mito de Aristófanes y se presenta por primera vez en un libro llamado El Banquete, que escribió uno de los filósofos más importantes y prominentes, que hoy el coaching ontológico lo usa como uno de los precursores del camino hacia la posibilidad de ser mejores personas, que es la idea de tanto del liderazgo, el camino del liderazgo, como el camino del coaching, la biodecodificación y cualquier otra disciplina emergente que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer de este mundo un mundo mejor. Platón escribió entonces este libro llamado El Banquete, que les recomiendo, es un libro muy pequeño pero muy profundo, que les va a ayudar a ustedes a poder hacer comprensión de muchas cosas. Tal vez una de las maneras con que yo desarrollo mi camino hacia el conocimiento es escudriñar muchísimo, ir hacia el origen de las cosas. Por ejemplo, si uno quiere estudiar coaching, ir al origen de las cosas, cómo comienzan estas cosas. Lo mismo con cualquier otra disciplina o estudio que ustedes quieren desarrollar, ir al comienzo de las cosas. Ahí se agregó otro alumno que ya es un colega, llamado Alfredo Flores, que ha estado acompañándome durante 9 meses en mi programa de formación del liderazgo de vida para mentores y coach el año pasado. Bueno, como decía, entonces, Platón escribió un libro llamado El Banquete. Dentro de ese libro se trata de una comunidad de pensadores de la Grecia antigua que se reúnen como comensales, por eso es el banquete, para hablar sobre los diferentes contextos de la evolución humana. Entre esos contextos aparece un dramaturgo, es decir, una persona que se dedicaba al teatro, y comenta este relato llamado El mito del andrógino
conocido como el mito del andrógino o conocido como el mito de Aristófanes por este personaje del banquete. Lo que comenta es que antes de que exista el ser humano, estaba un ser, existe un ser que había sido creado por los dioses, a la cual se le denominaba andrógino. Andro en griego significa varón, significa masculino. De ahí, por ejemplo, vamos a encontrar hoy una palabra en el ámbito médico como es andropausia, por ejemplo, ¿no? Que son todas estas cuestiones que tenemos los seres humanos a partir de una determinada edad. Y luego tenemos la otra palabra que compone andrógino es ginés, androginés. Ginés, de ahí viene la palabra, por ejemplo, ginecólogo, y se refiere a lo femenino. Dentro de este contexto, surge este ser que estaba integrado por estas dos partes, la parte masculina y la parte femenina, en uno mismo. Ese ser, que era redondo como una naranja, tenía sus 4 brazos, sus 4 piernas, una cabeza, que tenía 2 caras, y sus sexos, el masculino y el femenino, en cada lugar. Era un ser puro, satisfecho, y se creyó en un momento, Dios vino, dice el libro que vino la soberbia, el orgullo, hoy podemos llamarle también vanidad, y se creyó Dios. Entonces, como todo Dios tiene un espacio en el cielo, fue a invadir el Olimpo. Esto es una porción de la mitología griega. Fue a invadir el Olimpo, y en ese momento, Dios de castigo, Zeus, los dividió por la mitad. Entonces, de ahí surge el concepto de que el hombre siempre anda buscando su media naranja o anda buscando su media mitad. Pues bien, este contexto es prácticamente una invitación a la unificación del ser humano y lograr esa integralidad, ¿no? Hablamos de integridad y de integralidad. Cuando hablamos de este contexto de ser íntegros, hablamos de unir nuestras dos partes, la parte masculina y la parte femenina que tenemos nosotros los seres humanos. A nivel personal y también a nivel empresarial, la parte masculina está desarrollada a través, sería toda la parte derecha, obviamente la masculina, la parte derecha. Fíjense, hay una frase que dice, en la diestra del padre. Recordemos que masculino tiene que ver con el padre, y de padre aparece la palabra pater en latín, y de ahí surge el patrimonio. A nivel de la prosperidad, una de las leyes fundamentales para la creación de abundancia es la ley del dar. La ley del dar se hace con la acción masculina. Entonces, en los contextos de la parte masculina, de la parte del padre, la parte derecha, vamos a encontrar elementos como los siguientes: la conquista de la voluntad, el criterio, la lógica y también la capacidad de poder dar. Por eso es que hablamos de que en la diestra del padre, el patrimonio, a nivel empresarial hablamos de patrimonio, a nivel personal hablamos de un patrimonio personal cuando nosotros tenemos la capacidad de poder dar. Entonces, padre, pater, patrimonio. Esa sería la secuencia. Dentro de ese contexto, entonces, tenemos el criterio, el razonamiento, la lógica, la acción, la voluntad o la conquista de la voluntad, la capacidad de dar, que es lo que respondería a la parte masculina, a la parte derecha, y a la posibilidad que nosotros tenemos de crear abundancia a partir del dar. Este es un tema fundamental que podamos comprender. En la parte femenina, que está a la izquierda, parte derecha masculina, parte izquierda femenina. El nivel cerebral es una X, es decir, la parte izquierda, que es femenina, corresponde al hemisferio derecho, y la parte derecha del hombre, del cuerpo, corresponde al hemisferio izquierdo. La parte derecha del cerebro, es decir, la parte izquierda de nuestro cuerpo, corresponde a la madre, a la parte femenina. Corresponde a algunos contextos bien importantes que son apreciados hoy a nivel también empresarial, aunque también configura el éxito en los seres humanos, que tiene que ver con este lado femenino desarrollado en 4 puntos importantes, como son la creatividad, la intuición, la sensibilidad y la capacidad para recibir
que son los puntos fundamentales por el cual nosotros podemos estar dispuestos a que la vida nos provea de todas aquellas cosas que necesitamos. Entonces, para poder desarrollar, por ejemplo, la abundancia, necesitamos desarrollar la ley del dar para poder recibir multiplicado. Esto es una regla de oro fundamental en el contexto de la abundancia. Solo podemos lograr eso cuando tenemos equilibrio. Ese equilibrio va a estar dado en esta unión entre lo masculino y lo femenino. Entonces, lo masculino representa al padre, pater en latín, patrimonio, el dar. La parte femenina responde a la madre, mater en latín, matrimonio. Por eso el anillo va a la izquierda. Entonces, cuando nosotros podemos comprender la idea de unificar nuestra vida para lograr un éxito mayor, lograr la plenitud y la felicidad, sobre todo sustentado en el mayor de todos los contextos y logros del ser humano, es la paz interna. Si no hay paz interna, nada lo demás existe. No puede haber felicidad si no hay paz interna. Por consecuencia, el cimiento primordial es la paz interna. Para lograr esa paz interna necesitamos integrarnos, unificar en estas dos partes. ¿Qué es lo que vamos a unificar? Esta gran oportunidad que tenemos de poder generar acciones, de poder tener criterio, de ser lógicos, de razonar, de poder conquistar nuestra voluntad y generar acciones que corresponden a la parte masculina, y también desarrollar esta parte que mucha gente sería muy bueno, muy propicio que lo pueda desarrollar, y por cierto, a nivel empresarial, las personas que ya lo tienen desarrollado son codiciadas en las empresas. Entonces, ¿qué hay en esta parte femenina? Como lo dije recién, está la creatividad. Una persona que tiene creatividad es una persona que va a poder estar observando las soluciones y no los problemas. Va a estar, ser un encontrador de respuestas para resolver situaciones de conflicto. Entonces, la creatividad, más allá de la poesía, el arte y todos estos contextos que son fundamentales, la sensibilidad nos va a permitir a nosotros desarrollar una de las inteligencias extraordinarias que hoy se habla mucho, pero muy poco se hace, que es la inteligencia emocional, a la cual yo le denomino maestría emocional. Primero hay que ser inteligente y luego lograr esa maestría cuando yo pongo en práctica ese conocimiento adquirido. Entonces, una persona que desarrolla su inteligencia emocional, que es este contexto de la sensibilidad. Sensibilidad tiene que ver con los sentidos. Es decir, no solamente es las emociones desde el punto de vista de los sucesos con los cuales yo me relaciono con las personas, sino también cómo me relaciono con las distintas calidades de estos sentidos. Por ejemplo, estar atento a escuchar, a estar atento a observar más allá de lo que miro, poder oler algunos aromas que no se sienten, poder encontrar en medio de lo tumultuoso de todos los aromas que existen, tal vez el olor de una rosa, que tal vez en un florero, en una oficina. Poder hacer una serie de relaciones con el tema de los sentidos importantísimas. El tacto, poder hacer a través del tacto una caricia en la cual podamos sentir no solamente la conexión con nuestro corazón a la persona o hacia un bebé, por ejemplo, por ejemplo, si tomamos el brazo de un bebé, la carita de un bebé y le acariciamos esa piel tan tersa y poder sentirle, poder ir más allá de simplemente una caricia y empezar a sentir con todas estas sensaciones y poder encontrar en todo eso lo que podemos denominar el aquí y ahora. El aquí y ahora se basa justamente en la posibilidad que yo mismo me doy, que cada uno de nosotros se da para poder vivir a través de los sentidos. Este es un tema fundamental. No tiene que ver la mente, sino los sentidos, el sentimiento. Se conecta con estos seis sentidos, o 5 sentidos, más el sexto sentido, que es el sentido menos común, que es el sentido común. Y dentro de ese contexto, la posibilidad de conectarme con la intuición, que es un tema fundamental. Entonces, la sensibilidad me va a permitir a mí desarrollar mi inteligencia emocional, tener claro de callarme cuando es adecuado, poder lograr mi maestría emocional, poder no deprimirme demasiado, ni ponerme demasiado contento, sino lograr un equilibrio en todos estos contextos. Y poder disfrutar de todas estas sensaciones que muchas veces no le damos muchas importancias y que son la base por la cual nosotros nos movemos en nuestra vida, que ni siquiera agradecemos.
no agradecemos porque podemos oler, porque podemos ver, porque podemos sentir el tacto. En fin, tantas cosas importantes que hay en todo eso y encontramos la belleza en medio de la simpleza. Es un tema fundamental. Otro punto, entonces ya dije recién el tema de la sensibilidad, recién comentaba la intuición. ¿Qué es la intuición? Porque muchos dicen, ay, tengo una corazonada, sí. Por lo general dicen, ay, tengo una mala corazonada, siento que algo malo va a pasar. La idea es polarizar ese contexto. Esa intuición más bien está conectada con la mente y el miedo, las emociones del recuerdo de algún suceso del pasado que puede estar recordado, aunque sea inconscientemente, y nos produce una emoción determinada al cual nosotros creemos que es una intuición o una corazonada. La intuición es un llamado del corazón y por consecuencia tiene dos cosas fundamentales. Primero, es luz y paz. Y segundo, es verdad. En consecuencia con esto, al tener luz, tener verdad y sensación de paz, la intuición está conectada con un avance y una evolución del ser humano. Este es un tema fundamental. Importante que podamos comprender, entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos de convertirnos en seres sensibles, no tan seres pensantes, sino seres sensibles. ¿Y por qué digo esto? Porque somos seres muy pensantes y el pensamiento, el razonamiento, el criterio son cuestiones masculinas. En este plano donde estamos en este momento, en este mundo que tanto está exigiendo un cambio radical en nuestras vidas, hay un mundo que está muriendo, dije ayer en Facebook, y otro que está naciendo. Este mundo que está naciendo requiere de poder conectarnos con la sensibilidad y poder lograr que esos sentimientos, esta capacidad de poder sentir, gobierne nuestros pensamientos. Es decir, lo que está sucediendo muchas veces por el cual tenemos demasiado estrés, no somos felices o no somos completamente felices, como dicen algunos, tiene que ver con la cuestión de que nosotros pensamos y nuestras emociones están subordinadas a nuestra manera de pensar. Este contexto nuevo que estoy proponiendo es ser seres sintientes, enfocarnos en poder sentir, de tener sensibilidad y que nuestro pensamiento sea gobernado por este camino. Es decir, en vez de decir, como dice Facebook, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué no decir qué estoy sintiendo en este momento? Este es un tema fundamental que deberíamos empezar a practicar día a día, hora a hora. Preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Cómo puedo hacer para que esta vibración negativa que tengo pueda diluirse en este momento? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué quiero experimentar en mis sentimientos? Y desde ahí poder desarrollar toda esta habilidad, esta maestría de la inteligencia emocional, convertirla en maestría emocional. Hay una gran importancia entre poder hacer un entendimiento profundo de lo que es la emoción del sentimiento. Por ejemplo, un hombre y una mujer están casados y ellos dos se aman, aunque están enojados. Entonces, estar enojado implica una emoción que tiene un tiempo de caducidad, y el sentimiento, que es aquello profundo. El asunto es cuando hay una repetitividad de pensamientos negativos, y esto crea una emoción determinada que sigue estando permanentemente pensada y por ende genera sustancias químicas en el cuerpo que nos producen una emoción determinada negativa, y esto se va haciendo un hábito, después se hace un carácter, y se hace un carácter negativo, se hace un pesimista. Entonces eso termina de ser una emoción momentánea a ser un sentimiento. Entonces, cuando ya es fijo, fíjense la palabra fijo, carácter, por ejemplo, es una palabra que viene del griego jarazo, que significa fijo, estable, inmóvil. Por tanto, la idea es no convertir esto en un carácter, porque el pesimismo prácticamente es un carácter, es un hábito de pensar negativo. Por consecuencia, la gran importancia de poder inclinarnos hoy al tema del desarrollo de la madre, el desarrollo de lo femenino en nuestra vida, va a permitirnos a nosotros alcanzar nuestro equilibrio que tanto anhelamos. Cuando decía recién que muchas personas dicen, soy feliz pero no completamente,
Nos referimos a una persona que está pensando y que quiere subordinar a la emoción o a los sentimientos y a las sensaciones y a las experiencias de esas sensaciones en función de lo que piensa la mente. La mente tiene 60.000 pensamientos para pensar por día, de los cuales el 22% es positivo o evolutivo, y el 78% restante, además de ser involutivo, es repetitivo. Por tanto, una persona que está repitiendo todo el tiempo pensamientos negativos, los escucha, los invoca a otra persona, viendo televisión, por ejemplo, viendo malas noticias, y el mismo pensamiento de uno que ya está acostumbrado a mal pensar, porque el buen pensar es un arte, va a terminar alimentándose de basura. Y entonces las emociones van a ser totalmente contradictorias y no vamos a poder nunca tener coherencia, que es la base del liderazgo, sobre todo el liderazgo integral. Por tanto, la idea de lograr ser sensibles y de subordinar los pensamientos a nuestras emociones, a nuestra manera de sentir, a nuestra vía de emoción o nuestra vía de sentimental, es un tema no negociable hoy en día. Una persona que tiene la gran capacidad hoy de escribir un poema, de decir cosas dulces, de declarar con su boca aspectos positivos de las cosas que quiere lograr en su vida, es una persona que va a lograr el éxito sin duda alguna. Cuando hablamos de éxito, quiero referirme no al éxito que mucha gente tiene como idea o concepto, que es la idea de alcanzar cosas y sentirse reconocido. Más bien, el éxito desde mi punto de vista es la expansión de mi estado de felicidad. Por tanto, más que definir qué es el éxito, es mejor definir qué es la felicidad para mí. Esa es una pregunta fundamental que deberíamos hacernos todos los seres humanos. Así que una de las preguntas sería, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo estoy vibrando en este momento? ¿Cómo quisiera sentirme? ¿Qué quisiera experimentar en mis emociones? ¿Cómo quisiera sentirme permanentemente? ¿Cómo quisiera que sea mi estándar, mi nivel de armonización permanente? Y luego desde ahí subordinar mi manera de pensar en función de ese sentimiento que al menos quiero vivir o experimentar. Cuando yo quiero eso, mi mente no está divagando, pensando en que tengo que pagar la factura de la luz, del gas, que tengo cuenta bancaria prácticamente en rojo, y en fin, todas estas preocupaciones que son naturales y tal vez algunas veces necesarias para lograr algún tipo de estrés y moverse. Pero también es importante comprender que el alma también nos está pidiendo y que nosotros no somos muy exigentes con poder complacer todos estos deseos desde más profundo de nuestro ser. Entonces la intuición se configura como el verdadero llamado a guiarnos hacia siempre el éxito y la verdad, y por consecuencia a alcanzar el primer punto fundamental del liderazgo y de la vida y de la iluminación, que es la paz interna. Sería muy triste que una persona, porque tenga dinero en un banco, porque tenga un buen sueldo, porque tenga alguna posición, significa que está tranquilo. Esa es una tranquilidad externa. La pregunta es, ¿qué pasa si me sacan eso y yo estoy en medio del desierto sin nada? ¿Tengo paz o no tengo paz interna? Si yo la tengo despojado de todo, esa paz interna es verdadera. Por tanto, la sensibilidad y la intuición siempre van a estar en permanente evolución en el ser humano, dándonos la posibilidad de alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Ese es un tema fundamental. Y le diría no negociable. Fíjense la palabra negocio, ¿no? Hoy hablamos que hoy ser un negociador es una virtud, sobre todo a nivel empresarial o a nivel occidental. Desde el punto de vista de la raíz etimológica, la palabra es una negación. Neg quiere decir negación. Ocio sería la palabra que compone negocio, negociación. ¿Cómo surge? Surge cuando los griegos tenían un espacio de tiempo dividido en 3 partes. Una parte de 8 horas dedicada al descanso, ¿sí? Hay que dormir 8 horas para poder recuperarse y poder estar fresco para poder desarrollar la jornada del día siguiente. Luego tenemos 8 horas llamadas
las 8 horas dedicadas al trabajo, dedicadas a lo que se denomina la labor. En realidad, trabajo tiene que ver etimológicamente con tripalium, que quiere decir, que era más bien un elemento de tortura. Así que en realidad es labore, o labor, si se quiere en español, el contexto. ¿Dónde estoy? ¿Qué estás trabajando? Sí, estoy laborando en tal lugar, porque es labor tiene que ver con el labrar la tierra, es decir, saber que nosotros estamos todo el tiempo poniendo semillas que van a producir fruto, es decir, estamos sembrando para poder cosechar. Cada día es una gran oportunidad para poner las mejores semillas escogidas, para poder lograr mejores siembras. Por tanto, la idea de que nosotros podamos interpretar este contexto de sembrar y cosechar es el punto de partida de poder observar qué cosa quiero vivir, en vez de estar pensando hacia el pasado, hacia el futuro, teniendo en cuenta el pasado. Esto es lo que hace la mente. Lo que hace la mente básicamente es estar en el pasado o en el futuro. Nunca puede estar en el presente. Lo que hace que uno pueda estar en el presente es cuando me conecto con el corazón. Entonces, dejar de ser un ser pensante y ser un ser sintiente, y dentro de ese contexto subordinar al pensamiento a esa manera de sentir, va a lograr que yo pueda equilibrarme en este mundo occidental que muchas veces perece por falta de conocimiento, como dice la Biblia, por ejemplo, en Oseas. Por tanto, la intuición configura la gran oportunidad de ser nuestro guía interno que nos va a llevar, nos va a acompañar hacia los caminos más fructíferos de nuestra vida. Llevar a cabo la intuición es un tema importante, puede ser algo banal. Si ustedes están por salir de casa y observan que hay un sol radiante, pero la intuición les dice, siento que va a llover, lleven el paraguas, por más que haya 40 grados de calor. Les puedo asegurar que va a llover. Sigan eso, porque obviamente es banal este ejemplo, aunque la idea es que ustedes puedan hacer comprensión de que cuando me llevo por la intuición desde lo más sutil hasta lo más profundo, se van a dar cuenta que siempre van a hacer lo correcto. Es un tema que se los recomiendo porque lo practico y puedo hablar con eso con coherencia. Un tercer punto, como decíamos recién, habíamos hablado de la sensibilidad, hablamos recién de la intuición y hablamos ahora de la creatividad, que comenté muy poquito. Aunque la creatividad es la base por el cual nosotros podemos recrear nuestra realidad. La creatividad es la que nos permite transformar todas las cosas que estamos viviendo que no nos agradan. La creatividad es la gran oportunidad que nosotros tenemos de diferenciarnos de otros seres vivos en la Tierra. Es un punto fundamental comprender que los aspectos creativos del ser humano nos dan la posibilidad de ser magos, de poder interpretar la vida de la realidad más profunda de nuestro corazón y poder dibujarla nuevamente y crearla a nuestro gusto y antojo. Esto es algo que se habla, tal vez Ríos de Tinta se escribieron sobre la ley de la atracción, aunque la magia surge cuando yo puedo conectarme con la experiencia de querer vivir lo más hermoso para mi vida, lo más dulce, la belleza. Es uno de los puntos fundamentales por el cual el hombre alcanza la felicidad, la belleza. Tenemos la belleza, el servicio, el conocimiento. Son los puntos más importantes para alcanzar lo que se denomina la vía lucis, el camino hacia la luz. Y esto nos permite lograr lo que se denomina la iluminación, que en Occidente le podríamos llamar la devoción. Y devoción no significa fanatismo religioso, sino esta conexión con la intuición que nos va a ir llevando de poco a poco a ser mejores y a hacer lo correcto día a día. Cuando nos llevamos con la intuición, vamos a ir transitando por caminos seguros. Si nos llevamos por la mente, es muy probable que podamos cometer errores y muchas veces insalvables. Entonces, la creatividad nos va a permitir, como dije recién, ser magos. Y ser magos implica la gran oportunidad que tenemos, no solo de lograr las cosas que anhelamos y deseamos, sino también de poder lograr que nuestro entorno sea beneficioso para quienes amamos. Es un tema fundamental. Si yo soy feliz, quien tengo a mi lado también.
Y esto es un tema fundamental. Una de las cosas fundamentales que creo que los seres humanos deberíamos tener claro hoy es que la felicidad no está en querer ser felices nosotros, sino en lograr que cada vez que nosotros estemos en algún entorno específico, podamos hacer felices a los demás. Y si logramos eso, que es un gran propósito, un alto propósito, la vida nos compensará multiplicado. Entonces la creatividad se configura como la gran oportunidad que tenemos de transformarnos hacia la abundancia. Fíjense la palabra abundancia, yo digo que somos navegantes de la vida. En un libro que escribí llamado 10 roles para un nuevo líder, hablo del líder navegante. Y cuando hablo de este líder, comento de que el líder lo que hace es solo subirse a su propio barco. Y lo que hace es irse rumbo a transitar los 7 mares que componen esa gran travesía. Esos 7 mares, que también pueden ser 7 colores de un arco iris o un prisma, yo le llamo prisma de germinación del líder integral en el libro. Hablo de 7 aspectos a desarrollar que incluso en algunos contextos de coaching le llaman la rueda de la vida, compuesta por 5 puntos. Yo hablo de 7 puntos. El primero es la espiritualidad. La espiritualidad no es religión. La espiritualidad, fíjense la palabra espiritual, espíritu, significa aliento, aliento de vida. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de todo aquello que es profundo para nuestra vida. Los valores, la ética, la moral, lo correcto, tiene que ver con este fundamento de la espiritualidad. Si yo tengo este marco de ese camino hacia la luz que es consensuado con el mundo, voy a poder lograr avanzar con mucha integridad en mi vida. Ese es un tema no negociable. Más en estos mundos donde se habla mucho de hacer el bien, y por otro lado, políticos y otras profesiones donde se genera mucho karma por el tema de lo corrupto, ¿no? Lo corrupto tiene que ver con la ausencia de valores y de un camino correcto hacia la luz, ¿no? Es el camino opuesto hacia el vía lucis. Entonces, cuando nosotros tenemos claro este fundamento de la espiritualidad, vamos a poder relacionarnos con el mundo de otra manera. Entonces, el primer punto de ese mar, un mar es la espiritualidad, otro mar u otro color en el arco iris sería las relaciones. Otro punto, otro prisma, otro color para germinar es la salud. Cuando hablamos de salud, no nos referimos solo a la parte física, nos referimos también a nuestra salud emocional y también a nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer para resolver estos contextos de la salud emocional? Y es, primero, relacionarse con todo aquello que tiene que ver con la belleza, con aquello que me da una sensación de gozo interno. Ahí está el gozo y está el placer. El placer es el que busca todo el tiempo alcanzar las metas para lograr saciarse, y ahí termina, caduce permanentemente, y es externo, y el gozo, que es interno, y esa es la razón de vida que me permite a mí transitar por propósitos mayores, donde yo, lo mayor dentro del contexto del gozo sería alcanzar la gran capacidad de poder servir. Este es un tema fundamental. Servir es una palabra importante también, viene del latín servitium, que significa esclavitud. Y yo digo permanentemente cuando doy mis conferencias, o también en el libro 10 roles para un nuevo líder, que si nosotros podemos ser esclavos del amor, nos liberamos. Es como una paradoja. Por consecuencia, amar implica la gran oportunidad dentro de la unión de nuestras dos partes, y justamente en amar, el amor en sí mismo es la unión de estas dos partes que puedan integrar ese gran anhelo de encontrar nuestra totalidad. Eso es el amor, el anhelo, el encuentro permanente con nuestra totalidad. Y cuando encontramos esa totalidad, el amor es la expresión de ese encuentro. Cuando amamos es cuando estamos en un encuentro. Cuando nosotros nos distanciamos, cuando nos alejamos del amor, estamos en un desencuentro. Es importante que podamos hacer mucho énfasis en el tema de hacer una comprensión más elevada del amor, no en el amor desde
solo la entrega, porque la entrega sencillamente sería una pequeña parte. El amor se completa con lo que doy y recibo, porque lo que doy, y si soy consciente de lo que doy, voy a poder ser consciente de lo que recibo. Mucha gente no ha desarrollado esta capacidad receptiva que está en la mano izquierda, la parte femenina, justamente porque no se siente merecedora de la abundancia y de las mejores cosas que el menú de la vida ya le tiene preparado desde antes de nacer. Y además que vienen por añadidura. Cuando yo doy y doy consciente de hacer lo correcto, voy a recibir por añadidura. Muchas veces la gente no recibe porque está todo el tiempo negando esa recepción, que es el cuarto punto que nos faltaba definir. Entonces, definimos recién inicialmente la sensibilidad, luego continuamos con la intuición, posteriormente hablamos sobre la creatividad y la cuarta es la capacidad de ser receptivos. Cuando hablamos de ser receptivos, no solo nos referimos a recibir lo que nos gusta, también es verdad que la vida nos depara el aprender a recibir cosas que en apariencia parecen adversidades, aunque en realidad es la sabiduría disfrazada de adversidad, es la sabiduría disfrazada de crisis, es la sabiduría disfrazada de momento difícil. Si nosotros le sacamos el velo, le sacamos el disfraz a esa adversidad, vamos a comprender que hay una sabiduría extraordinaria que está esperando de ser entregada para que nosotros podamos avanzar evolutivamente a un paso más arriba. Esto es en la escalera de la evolución, un proceso de iniciación, un proceso de iluminación importante. Nosotros no nos iluminamos de un momento a otro como prender trick y encendamos la luz, no. Nosotros a nivel de la evolución del ser humano vamos de a poquitito encendiendo pequeñas luces para armar nuestra pequeña usina interna. Vamos de a poquitito. Entonces, a medida que vamos encendiendo una pequeña luz, vamos a ir encontrando un pedacito de paz interna. Hay un rincón de nuestro ser interno que va a estar iluminado. Cuando encendemos otra pequeña lucecita interna, otro rincón de nuestra alma, de nuestro ser interno será iluminado y ahí iremos iluminando nuestra casa interna hasta lograr convertirla en un verdadero templo, ¿no? Un templo, eso, está iluminado. Por tanto, la importancia de poder hacer comprensión de esta parte que está a la izquierda, fíjese la parte izquierda, que es la parte femenina, en esa parte se encuentra el corazón no está en el medio, está en la parte izquierda. Cuando hablamos de la parte izquierda nos referimos a la parte del cuerpo que corresponde a la parte derecha del cerebro. Hablando del cuerpo, la parte derecha corresponde a la parte masculina, vuelvo a repetir para los que recién se inician, y la parte izquierda corresponde a la parte femenina. La relación con la madre es un tema no negociable hoy si queremos alcanzar con rapidez y agilidad esa paz interna que tanto anhelamos los seres humanos. Próximamente yo estoy publicando un libro llamado Psiconumerología, Potenciar al Líder, donde todos mis 34 años casi de aprendizaje de numerología lo estoy volcando en este libro para poder brindar información de cómo podemos construirnos como verdaderos líderes genuinos en función de nuestra fecha de nacimiento. Explico esto simplemente para hablar de la parte izquierda, donde hablamos que la parte izquierda corresponde al día de nacimiento. El día de nacimiento nuestro, en mi caso, por ejemplo, es el día 22, y así cada día hasta el 31, corresponde a la relación con la madre, es una relación materna. Por tanto, esa conexión que tenemos es fundamental. Nuestro día es nuestra conexión con la madre. Cuando hablamos de día, hablamos de luz. Por tanto, el hecho de poder relacionarme, reconciliarme con la parte materna, esto va independiente de los sucesos de la vida, si han sido abandonados, si ha tenido una mala relación con la madre, en fin. Todos esos contextos se sanan interiormente aceptando y honrando la maternidad, que no significa tener que llevarme bien con la madre, porque la madre puede tener un nivel de conciencia menor que el nuestro y nosotros tenemos un gran deseo de querer evolucionar. ¿Cuál es la etimología de abundancia? Bien, Carolina Peñas me pregunta cuál es la etimología de abundancia. Abundancia es una palabra que proviene de este navegante de la vida.
Cuando nosotros vamos por los mares de la vida como líderes, vamos a encontrarnos con la abundancia. ¿Qué es la abundancia? A quiere decir, abundancia es una palabra del mar, donde Av, A y B, Av quiere decir grande, alto, supremo, y Unda quiere decir ola de mar. Por tanto, la idea es comprender que la abundancia significa un tsunami de bendiciones para mi vida. Eso es abundancia. La palabra prosperidad es una palabra similar. Pro quiere decir hacia adelante, y spa, que sería el étimo que está conjunto con pro, significa esperanza. Entonces, prosperidad significa con esperanza hacia adelante. Ahora, cuando digo spa, me refiero a esperanza. Entonces, cuando hablamos de esperanza, hablamos también de otra palabra que va muy aliada, que es la palabra compromiso. Cuando nosotros hacemos una unión de lo masculino con lo femenino, con lo paterno, con lo materno, con el patrimonio y el matrimonio, nosotros hacemos un compromiso. Ese compromiso es una palabra extraordinaria y que también es una invitación para que podamos desarrollar. Com, que viene del latín cum, significa junto a, y promitere es la raíz etimológica de compromiso, cum promitere. Promitere es una palabra interesantísima, compuesta además por dos palabras. Pro, que significa hacia adelante, como recién decía, como prosperidad, y mitere significa enviar. Por tanto, la importancia de comprender el aspecto masculino, que es la acción, el poder desarrollar la lógica, el criterio, el razonamiento para poder saber de verdad si esto es lo que quiero para mi vida, tener claro esto es la parte masculina, voy a poder llevarla a la acción a través de esta fuerza del padre, la fuerza paterna, lo masculino, la parte derecha. Por eso que es importante saber, me llevar primero por la intuición. Los negocios, por ejemplo, lo llamamos olfato en los negocios, la intuición de los negocios, y cuando tengo claro por dónde puede ir, yo voy a utilizar la parte masculina para poder generar acciones y manifestar eso que en la intuición ha sido enviado como una idea. Entonces, la parte, a ver, Nora, qué gusto. Nora Hernández dice, excelente tema, gracias por su labor de traer una información tan importante para nuestro desarrollo emocional. Muchas gracias, Nora. He tenido el honor de poder estar en el Centro de Superación Personal, de sede de Superación Personal de Nora Hernández en Estados Unidos, dando una conferencia el año pasado para liderazgo para hombres, así que ya un saludo de aquí muy grande. Bien, José Barriga en Bolivia, voy a estar el 29 y el 30 y 31 de este mes, voy a estar en Bolivia, el 30 en La Paz, el 31 en Oruro, dando una conferencia sobre liderazgo nuevo y gestión de la felicidad empresarial, o empresas felices y liderazgo nuevo. Bien, dentro del aspecto masculino, la parte derecha, entonces tenemos el criterio, la lógica, todo aquello que tiene que ver con el hacer planes. Este es un tema fundamental. Hay mucha gente que dice, sí, yo la parte masculina la tengo más desarrollada que la parte femenina. Soy más mental que emocional, dicen algunos. Bueno, muchas veces no es cierto. Muchas veces la mente es un saboteador. Lo que está haciendo es pensando negativo, nunca llega a nada, hace cosas y no las termina, genera acciones que no se desarrollan, no hay planes de acción, los planes fallan porque no hay previsiones, en fin. Por consecuencia, el hecho de generar una estrategia para nuestra vida implica tener claro qué quiero. La gente tiene claro qué no quiere. Es decir, este es un tema masculino, mental. ¿Qué quiero, qué no quiero? ¿Qué quiero, qué no quiero? Andamos con la Margarita diciendo me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, lo mismo acá. ¿Qué quiero, no quiero, qué quiero, no quiero? Con una Margarita. Esa Margarita, ¿qué quiero, no quiero? No es lógica. Más bien. Entonces, el desarrollo de la parte masculina que tiene que ver con todos aquellos intereses relacionados con el tema de la conquista de la voluntad, con el proceso de los relacionamientos lógicos, los razonamientos lógicos, con el tema de desarrollar estrategias, tener claro planes de acción, de implementar las tácticas necesarias,
Todo eso es fundamental en el ser humano para tener claro qué quiere su vida. La gente no sabe qué quiere, la gente sabe qué no quiere y lo sabe con lujo de detalle. Si uno le preguntaría, ¿qué quieres? Hagan de cuenta que se les da una lamparita de Aladino y ustedes la frotan y sale un genio, ya no es el mismo genio de antes, lo voy diciendo. Antes un genio era algo así parecido a mí, peladito, que lo observaba el amo y le decía, amo, tiene 3 deseos, tómese el tiempo que usted quiera y cuando decida, usted me dice y yo le concedo los 3 deseos. Ese mago ya no existe. Ahora lo que existe es un mago que mira un reloj y le dice, apure, apure, amo, porque tengo una fila de gente que anda deseando cosas, así que tiene 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, salud, dinero y amor, y le aparece el genio se fuma todo el humo y aparece los 3 cosas que pidió. Salud, le da una aspirina. Dinero, le da $1, $1. Y amor, le da un perro, porque supuestamente es el mejor amigo del hombre. Entonces, si no tiene claro, definido qué quiere, no va a ningún lado. Entonces, cuando hablamos del éxito, que es la gran oportunidad de poder expandir mi estado de felicidad, podemos comprender felicidad, porque, como había dicho, hay que tener claro un nuevo concepto de éxito y un nuevo concepto de felicidad, que es incluso subordinado éxito a felicidad, no felicidad a éxito. Por tanto, felicidad es una palabra que viene del latín felix, que significa fértil. Y por tanto, el tema del desarrollo de lo masculino, el crear criterios, establecer planes de acción, tener claro qué quiero alcanzar en mi vida, me va a permitir lograr esas cosas que anhelo y poder compartir con aquellas personas a las cuales amo, a las cuales conforma mi entorno de influencia. Fíjense, no hay mejor palabra que definir felicidad que disfrutar. Entonces, disfrutar, si vamos al punto de vista etimológico, dis quiere decir separar. Hagamos de cuenta, tenemos un árbol y con frutos, y decimos dis es sacar el árbol, sacar del árbol el fruto. Y frutus, sacar el árbol del fruto. Dis frutus, sacar o quitar o separar el fruto del árbol. Eso es disfrutar. Por consecuencia, el alcanzar nuestros frutos, alcanzar nuestros logros, el proponernos acciones, metas, propósitos y objetivos concretos con valores profundos, nos va a permitir a nosotros poder, una vez que lo logramos, compartir y disfrutar de ese compartir con la gente. Compartir significa partir junto a, ¿sí? Compartir, junto a, partir junto a alguien. Si no, no tendría sentido compartir, si no sería egoísta, una cosa para mí nada más. No sé qué nivel de disfrute podría haber cuando uno no disfruta con el otro. Por tanto, la idea de desarrollar el aspecto masculino implica la gran oportunidad de alcanzar nuestras metas. Y esto implica, de nuevo, volver a conectarnos con la parte femenina, donde está la creatividad, donde está ese mago que nace. Y luego está el que lleva a la acción, la magia, que es la parte masculina. La parte femenina nos da la creatividad y la parte masculina nos da la acción, la gran oportunidad de manifestar aquellas cosas que vienen de lo más profundo de mi corazón. Cuando tengo claro qué quiero, voy a poder llevar a otro nivel las cosas. Por eso que es importante que ustedes puedan hacer un listado de todas aquellas cosas que quieren, y una vez que tengan claro que ese listado, que puede ser una sábana larga, ustedes se van a hacer una pregunta fundamental. Es, de todo esto que yo quiero, ¿qué necesito? Y cuando me hago esa pregunta, entré en un estado de profundidad bien importante, como para poder redefinir qué son aquellas cosas que verdaderamente quiero alcanzar y disfrutar. Por ende, quiero vivir la experiencia. Cuando yo tengo claro todo esto, sentirme reconocido, sentirme amado, saber que estoy seguro, esa sensación es una sensación del amor. Porque la seguridad no viene de porque yo tengo una casa, un auto 0 kilómetros, o todas esas cosas que muchos anhelamos. En realidad, la verdadera seguridad es saber que tenemos personas que están a nuestro lado, que nos acompañan, que nos guían, que nos orientan, que nos retan a ser mejores cada día.
y desde ese punto de vista lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, la parte masculina que tiene que ver con el razonamiento, con la acción, muchas veces razonamos, tenemos un montón de razonamientos que son extraordinarios y no llevamos a la acción todas esas cosas que tenemos configuradas, que anhelamos y queremos. Entonces, el poder llevar a la acción todo esto implica tener claro qué necesito. Si no tengo claro qué necesito, no llego a ningún lado. Si no, vamos a estar como Alicia en el País de la Maravilla, cuando llega a la bifurcación del camino, y cuando llega a la bifurcación del camino hay un gato en el medio. Entonces ella se dirige al gato y dice, señor gato, ¿qué camino tengo que tomar de estos dos, izquierda o derecha? Y el gato le dice, ¿y Alicia, dónde va usted? Y no sé, mira el camino a la izquierda, mira el camino a la derecha, y no sé, señor gato. Y bueno, Alicia, tome cualquier camino si da igual, es lo mismo. Entonces, si no sabemos dónde queremos ir, es muy probable que la vida nos lleve donde ella quiera. Y cuando hablamos de la vida nos lleva a donde ella quiera, implica que hay muchas personas que van a usarnos, utilizarnos para alcanzar sus logros, no los nuestros. Es un tema bien importante. Por consecuencia, cuando hablamos de pecado, que tanto se habla a nivel occidental del pecado, pecado significa error. Pecamos todos los días. Y muchas veces vivimos errados que asertivos. Entonces es muy importante tener claro qué quiero y definirlo con lujo de detalle. Cuando tengo claro, por eso hablo de claridad, cuando tengo claro todo esto, eso es visual. Cuando hablamos de programación neurolingüística, hablamos que la palabra claro tiene que ver con la configuración del visual. Bueno, nosotros tenemos la gran oportunidad de visualizar aquellas cosas que queremos y después conectarlas emocionalmente y lograr esa alianza de padre-madre, ¿sí? Patrimonio, matrimonio, de masculino-femenino, y poder configurar la atracción que tanto le conocen a esa ley, que en realidad no se llama más que principio de correspondencia en alquimia. La principio de correspondencia, que la pueden ver en un libro llamado Kybalión, que es un libro iniciático, bien profundo. Cuando hablamos del principio de correspondencia, que la metafísica se encargó, con el perdón de la gente que sigue mucho la metafísica se encargó de desdibujar un montón de cosas y le llaman leyes a los principios. En fin, cuando hablamos de alquimia y hablamos del principio de correspondencia, que ustedes lo pueden ver hasta en el Padre Nuestro, ustedes dicen Padre Nuestro, como es en el cielo es en la tierra. Bueno, como es en la mente, es en la realidad, como es arriba, dice el principio alquímico del principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Por tanto, como es arriba, como es en el cielo es en la tierra, dice el Padre Nuestro, implica que como es mi mente, así va a ser mi realidad, siempre y cuando conectemos con nuestras emociones. Por consecuencia, el hecho de desarrollar nuestra parte femenina, donde está la creatividad, la intuición, la sensibilidad y la capacidad de recibir, y si tenemos claro todo esto, nosotros vamos a sentirnos merecedores de lo mejor para nuestra vida y vamos a querer recibir lo mejor para nuestras vidas. Y no es negociable. No es, ay, Señor, dame una casita chiquitita, aunque sea chiquita, dame la casita. No, si quiero una casa, pidámosla de la mejor, un palacio si es necesario. Por supuesto, hay que ver hasta dónde el ego juega en todo esto. El ego es un recinto que nosotros tenemos en nuestra mente. Es un maestro que nosotros tenemos. ¿No? La gente por ahí dice, no, el ego es malo. No, el ego no es malo. El ego es un mecanismo de autoimposición. Nosotros mismos lo pusimos para poder estar viviendo en este plano. Entonces el ego es lo que yo denomino un soldado. Ese soldado yo le llamo lateris. A ver, le voy a explicar esto, tal vez desde el punto de vista etimológico, porque suele ser bien importante. El ladrón, hoy le llamamos ladrón a lo que antes era un soldado tipo ninja, pero romano. Se llamaba lateris. ¿Qué eran los lateris? Eran soldados entrenados para poder estar haciendo guardia permanente al lado del tesoro que ganaban en las batallas los soldados romanos. Ese gran tesoro, oro, por lo general, trofeos, como se les llamaba, eran resguardados a través de la vigilancia de estos soldados entrenados llamados lateris. El ladrón significa el que está al lado del tesoro.
Eso significa ladrón. Antes el caballero representaba eso, al ladrón que hoy conocemos. Por tanto, ese lateris es lo que yo le denomino el ego. ¿Qué es lo que hace el lateris? Cuando alguien quiere robarle el tesoro, lo que hace, como está entrenado, es defender ese espacio. Entonces, nadie puede entrar al tesoro. Él solo lo vigila, ni él siquiera. Entonces, el ego no entra al tesoro, simplemente vigila que nadie ingrese. Por consecuencia, nuestra mejor versión de nosotros mismos, la iluminada, es ese ser interno que quiere entrar en el tesoro. Y está el lateris, que es el ego, que está a través de varias artimañas, nos confunde, nos distrae muchas veces, y lo que hace simplemente es tener un mecanismo para que nosotros nos ingresemos a nuestro propio tesoro, que es nuestra alma, que es esa alma dorada que tenemos que escarbar, profundizar, hasta darnos cuenta de verdad de a qué hemos venido, porque tenemos una misión importante que cumplir, pero estamos distraídos con el celular que hay que cambiar cada 6 meses, con el auto que hay que cambiar cada año, que la ropa de marca, que el color de moda, en fin, todas esas cosas que son distracciones que el ego y las sociedades, sobre todo occidentales, están todo el tiempo buscando la manera que consumamos. Por consecuencia, no hay mejor consumo que nuestra propia vida, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo como ácido consumiéndonos a nosotros mismos en vez de lograr expandirnos a través de la conciencia cuando miramos adentro y nos damos cuenta que estamos completos y que nada necesitamos. Por tanto, ¿cuándo estamos completos? Cuando nos unimos entre lo masculino y lo femenino de nosotros mismos. Cuando unimos la parte masculina de la acción, la conquista de la voluntad, cuando razonamos convenientemente, cuando generamos estrategias para alcanzar nuestros logros, cuando podemos redefinir nuestros valores y a la vez conectarnos emocionalmente con las intuiciones, a la cual deberíamos seguir como primer punto, poder tener un manejo emocional que esté lo mayormente inclinado hacia la bondad, la bondad, el humanismo, la gran oportunidad de encender luces en los corazones de la gente y poder ser instrumentos de cambio. Nosotros somos sencillamente eso, instrumentos de cambio, para bien o para mal, pero somos instrumentos de cambio. Por tanto, la idea de hacer una unificación de ambos aspectos es lograr nuestra mayor integralidad. Hablamos de integridad cuando hablamos de valores y hablamos de integralidad cuando nos referimos a una completitud, cuando nosotros nos completamos. Entonces, el amor es el encuentro con nuestra propia totalidad. ¿Cuál es nuestra totalidad? Lo masculino y lo femenino de nosotros mismos integrados. Nosotros tenemos un ojo a la derecha que ve, un ojo a la izquierda que ve, pero tenemos un solo ojo que crea. Este ojo que crea es la unión de nuestros aspectos mentales, emocionales, sentimentales, sensitivos, ¿sí? Lógicos, creativos y demás, en este ojo que va a manifestar todo aquello que queremos. Por eso se le llama el tercer ojo, el ajna, la puerta, el portal, el punto cero, el cielo, tantos nombres. Como es en el cielo, es en la tierra. Como es aquí, es en mi realidad. Por tanto, si yo puedo comprender en esta pequeña charla la gran importancia que tiene el poder unirnos nuevamente, unificarnos nosotros mismos, saber que nosotros dependemos de nosotros mismos, que nuestra mayor media naranja es la parte que está esperando dentro de nosotros ser unificada, vamos a poder comprender que esa naranja en realidad va más lejos cuando está unida. Y ustedes dicen, ay, van 2 medias naranjas juntos. Ustedes agarran una naranja, si tienen en la cocina en la casa, cuando llegan a su casa, compran una naranja cuando pasen por la frutería, y cuando lleguen a la casa, compran 2 naranjas. Una naranja la van a cortar y la otra naranja la van a dejar natural como está, entera. Van a tomar las 2 mitades y la van a arrojar juntas. Y van a ver que al segundo se abrieron y se cayeron, no avanzaron a ningún lado. Bueno, esas son las 2 medias naranjas. Pero cuando nosotros tomamos la naranja completa, entera, y la hacemos rodar, nos va a costar alcanzarla. Por eso que es importante hacer esta unificación.
No somos medias naranjas de nadie, somos naranjas completas. Y esta es la razón de las razones, la unificación de nuestra totalidad a la cual le llamamos amor. Entonces, definamos amor como la gran oportunidad personal de poder alcanzar o encontrarnos con nuestra propia totalidad en este plano, uniendo nuestra parte paterna con nuestra parte materna, con nuestra parte del padre con la parte de la madre, con lo masculino con lo femenino, con la lógica, el criterio, la acción, la conquista de la voluntad y el dar, con la capacidad receptiva, con la intuición, con las emociones, con la sensibilidad y todo lo bello y maravilloso que la vida nos espera. Cuando todo esto lo unimos en una sola, en una integridad, es lo que podemos llamar el genuino amor, del encuentro con la totalidad en nosotros mismos. Bueno, espero que haya sido oportuno y que cualquier consulta que quieran hacerme, ya saben, ya conocen mi WhatsApp, ahí está en todos los posteos de Facebook, van a encontrar mi número, el que quiera me conecta por WhatsApp, y si no, a través de este medio, con todo gusto yo voy a responder todas sus inquietudes, y estoy a plena disposición para de verdad lo que necesiten de corazón. De aquí les entrego la totalidad de mi corazón y toda mi naranja para cada uno de ustedes, y desde ya me despido, como siempre, con mi acostumbrado carpe diem. Aprovecha este día con plenitud. Muchísimas gracias.